No saben ustedes lo gratificante, primero, porque es gratificante para mí, pero también lo inmensamente humilde que lo hace a uno el estar parado acá para dar el mensaje de la palabra de Dios. Yo soy una gente que me acostumbro, los que me conocen de cerca dicen que yo hablo mucho, no lo crean. No sé por qué mi hija se así con la cabeza, pero no lo crean. Pero, ahí hermana, gracias, lo suficiente. Pero cuando se trata de predicar la palabra de Dios, es una responsabilidad grande. Máxime cuando se trata de sustituir aquí a nuestro pastor o a alguno de los predicadores que hemos tenido en estos últimos domingos, en esta sesión de la tarde, de la mañana. Uno se siente humilde, uno se siente que no llena las expectativas, pero en definitiva, número uno, alguien tiene que predicar la palabra. Número dos, la palabra es la que va a ser predicada. Nosotros somos simplemente instrumentos. Carlito fue un instrumento anterior para hablar de la clase. Yo soy un instrumento, hermanos. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que la palabra de Dios es la que habla y ojalá que pueda hacerlo por medio nuestro hoy y podamos nosotros irnos de aquí hoy conscientes de que Dios nos ha hablado al corazón, de que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Y yo les pido que inclinen su rostro. Vamos a orar una vez más. Dios, estamos agradecidos, Señor, nos sentimos humildes delante de tu presencia, Dios. Estamos rogando que tu poder, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos llene en esta hora para que podamos ser dignos portadores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser este instrumento que tú puedas usar y que Padre Celestial llene nuestros corazones, que pueda, Señor, hacer dar el fruto para el cual tú lo envías. En el nombre de Jesús, amén. Cuando me avisaron de que era muy probable de que tuviera yo que estar parado aquí hoy, me puse a pensar en qué predicaba. No es lo mismo que la clase, no es exactamente igual. La clase tiene un panfletico allí que cuando el maestro se ve medio desorientado, recurre allí y allí hay alguien que se dedicó a tomar ese pasaje de la Biblia del que se está hablando y lo explicó. Y aunque no siempre estamos de acuerdo con lo que dice la persona que escribió el tema, por lo menos lo usamos como una guía y nos ayuda. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que nosotros preparar el mensaje y cuando el predicador va a preparar el mensaje, lo mejor que hace es ponerse en las manos de Dios. No importa lo elocuente que sea, no importa el vocabulario que tenga, no importa la cultura, la educación o el nivel que uno pueda tener, no se trata de eso. Aquí se trata de que los que están delante de mí, lo mismo aquí presente que los que están ahí mirando, puedan entender de qué la palabra de Dios habla. Y nosotros hemos decidido traer hoy un tema que es un tema muy común para los predicadores, es un tema muy común en la iglesia, y vamos a hablar de la fe. Y bueno, vamos a hablar de la fe se puede decir tantas cosas porque la Biblia de un lado al otro es fe. Y nosotros estamos aquí hoy por fe. Y usted vive por fe. Incluso los que no conocen a Jesucristo, los que están allá afuera, viven por fe, aunque no los conocen. Y dentro de todas las cosas que podemos hablar de la fe, vamos a hablar de algo específico sobre la fe, el cual vamos a explicar en puntos, porque queremos ver 4 facetas diferentes, pero es sobre la victoria de la fe. O sea, cómo la fe nos hace a nosotros, específicamente los hijos de Dios, los que vivimos por esa fe, victoriosos en 4 ámbitos importantes de la vida. Hay más, porque la fe nos hace victoriosos en muchos ámbitos, en muchos aspectos, pero vamos a ver 4. Pero quiero decirles, a manera de introducción a este mensaje, que la Biblia está llena de referencias a la fe. Hombres que vivieron por la fe y que nos han enseñado a nosotros hoy a vivir por la fe. Y antes que todo se impone, ¿no?, el concepto de fe que vemos en la Biblia. Concepto de fe que aparece en Hebreos 11:1, parte de la lectura que nuestra hermana Aida tan amablemente nos compartió. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo pienso, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que no nos hace falta esa definición para que nosotros sepamos lo que es la fe. Porque si alguien le pregunta a usted, o alguien le pregunta a un hijo suyo, o a un nieto suyo, qué cosa es la fe, si tiene ya un poquito de conocimiento, le dice, bueno, es creer en lo que uno no ve.
Y esa es la fe. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. ¿De qué nos sirve que lo diga en la Biblia? Nos sirve de que nos damos cuenta de que la definición que Dios quiere que tengamos de fe es la misma que Él tiene. Es la misma. O sea, Dios no quiere que nosotros nos rompamos la cabeza pensando que la fe es algo más complicado. Es sencillamente la certeza o la seguridad de lo que se espera antes de que usted lo vea y la convicción de lo que no se ve. O sea que cualquier cosa que se salga del rango de lo que usted puede percibir con su sentido, es un error pensar, no, yo creo en lo que veo. O sea, la fe es creer en lo que no veo. No, yo creo, o sea, la fe es creer en lo que no se ve. No, incluye allí en lo que no se oye, en lo que no se palpa, en lo que no se gusta. Porque la fe tiene que ver con todo lo que está fuera del alcance de los sentidos nuestros. Si usted lo puede percibir con alguno de sus sentidos, aunque no sea con la vista, ya no es fe. Porque ahora yo cierro mis ojos y yo oigo a Felicia hablando y yo sé que Felicia está aquí y no tengo que tener fe para creerlo porque Felicia la oigo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, que si yo percibo, ya no es por fe, ya es porque lo estoy percibiendo. Pero cuando es por fe, es porque yo no lo puedo percibir. Y recuerdo las palabras de Jesús a Tomás, allí en Juan 20, cuando le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son los de la fe, somos nosotros. Y déjenme decirles que la fe es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios a toda la humanidad. ¿Saben que tiene fe todo el mundo? Cuando usted es un muchacho, y usted se acostumbra a que todos los años en su graduación o en su cumpleaños le van a regalar algo, y hay un momento que usted lo espera, y lo espera por fe. Y asimismo espera por fe que le suene un trañangazo. Hoy no, hoy es todo con palabras, pero antes sí era un trañangazo cuando se porta mal. Por lo menos que le den un buen regaño, que le castiguen, ¿verdad? Usted espera por fe muchas cosas. Cuando usted le prometen que le van a pagar en el trabajo los días 15 y los días 30, o los viernes de cada semana, usted por fe espera que le paguen. Cuando usted se monta en un avión, se monta en un taxi, en un Uber, o usted va manejando para la calle, usted por fe espera que usted va a llegar al lugar donde usted va y que va a regresar a su casa, porque todo es por fe. Usted tiene fe. Nosotros estamos aquí hoy por fe. Así que la fe es para todo el mundo, para los de dentro y para los de afuera. ¿Qué pasa con esa fe? Lo que pasa con esa fe es que cuando usted empieza a conocer al Señor y usted empieza a tener una relación con Dios, ahí es donde empieza a separar las cosas. Ahí es donde el Espíritu Santo entra a la persona que escucha y pone su fe en Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo activa la fe de tal manera que la fe se convierte en el medio en el cual usted pone su vida en las manos de Dios. Le explico. Dice en Romanos 10:17, de modo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando la persona escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo convence de pecado, ahí la persona conoce a Dios. No es creer en Dios porque me lo enseñaron, es porque yo lo conozco. Y a partir de ahí digo, yo estoy haciendo algo que no es bueno, porque ya el Espíritu Santo me convenció, me arrepiento, pero no se trata solo de arrepentimiento, sino se trata de la fe. Entonces Dios pone esa fe en usted que le permite ser salvo. ¿Ok? Y dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. Igual que el amor, que es un regalo de Dios, son regalos que Dios le dio a la humanidad. Ahora, como no vamos a extender y dar un tema sobre la fe, sino que vamos a dar un mensaje sobre un aspecto de la fe que traemos hoy es la fe que nos ayuda a vencer. Vamos a enfocarnos en una cualidad especial de la fe, que es a la vez uno de sus efectos más contundentes, que es la victoria por la fe. No la victoria de la fe, sino por la fe. La victoria es nuestra. La victoria, Dios nos da la capacidad de vencer a través de ¿qué? De la fe. Y yo les voy a decir que a todos los que estamos aquí nos gusta vencer. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a quién de ustedes no les gustaría vencer en la vida cristiana? A ninguno me diría que no. Incluso si les preguntara a algunos de ustedes, ¿a quién no le gustaría tener éxito en su vida? Ninguno me diría que no, aunque cada uno mide el éxito de una manera diferente. Pero a todos los seres humanos les gusta tener éxito. Cuando los dos se enfrentan en un deporte, a todo el mundo le gusta vencer. Nadie se enfrenta a una competencia para perder. Entonces se enfrenta a un examen para aprobarlo. O sea que el éxito es algo que está inherente al ser humano. Al ser humano le gusta vencer.
Y Dios nos enseña a través de su palabra que la fe nos hace vencedores. Ahora, yo traje 4 puntos de los tantos que puede haber, en qué situaciones o en qué ámbitos o en qué esferas de la vida, sobre qué la fe nos ayuda a vencer. Y el primero de estos puntos es la fe que vence, es el título del mensaje, la fe vencedora, ¿verdad? Y yo les quiero traer el primer punto, que es la fe que vence el pecado. Lo primero que vamos a hablar de que la fe vence, el primer enemigo que la fe vence es el pecado. ¿Cómo vence la fe el pecado? Les voy a hablar de 2 cosas. Primeramente, lo vence cuando usted se convierte, cuando usted se entrega a Jesucristo. Usted conoce a Dios, usted decide que Dios es importante para su vida y usted entrega su corazón a Jesucristo, y la fe le ayuda a creer en que Cristo murió por usted porque la Biblia lo dice, y en que esa muerte y esa sangre que Cristo derramó por nosotros nos limpia de todo pecado. Y entonces esa fe lo ayuda a usted a vencer el pecado, porque usted decide que a partir de ese momento usted no quiere seguir viviendo una vida de pecado, sino que usted quiere que la sangre de Cristo lo limpie de ese pecado. Esa es la primera forma en la cual la fe vence el pecado. ¿Ok? O sea, cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, Él venció la muerte y venció el pecado, y los pecados suyos quedan borrados cuando usted confía en ese sacrificio. Pero es la fe que usted pueda tener en Él, porque usted no lo vio, es que lo que usted le ayuda a vencer el pecado. Pero hay otro aspecto de la victoria de la fe sobre el pecado, que es en la vida continua, diaria, que usted va a empezar a vivir a partir de ese día. Porque el hecho de que usted se entregue a Jesucristo no implica, obviamente, que usted va a dejar de pecar, que usted va a vivir una vida más santa, sí, pero no completamente santa. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque usted se encuentra en una naturaleza de pecado, porque su cuerpo y su mente le recuerdan constantemente que usted es propenso a pecar. Es como, ahora me estoy acordando de Esmirna. Esmirna se resolvió un problema que tenía cuando le pusieron un riñón allí, porque los de ella no estaban funcionando bien. Y entonces ella tiene un riñón que le está ayudando a funcionar, hacer sus funciones renales. Pero ¿qué tiene que hacer ella? Ella tiene que todos los días tomar medicamentos. ¿Para qué son esos medicamentos? Para que de una forma o de otra pueda seguir ella manteniendo esa función y nada le estorbe esa función. Y estamos hablando de cualquier enfermo. Usted está enfermo, usted va al médico, el médico le pone un tratamiento. Mientras usted sigue este tratamiento, usted se va a controlar ese dolor o se va a controlar esa enfermedad. Algunos la eliminan, otros por lo menos la controlan. Pero lo que quiero decir es que usted tiene que hacerlo. Usted tiene que tener fe en que ese tratamiento le va a ayudar, y hacerlo por fe, porque usted tiene fe en su médico, como tiene fe en su plomero, como tiene fe en su mecánico, como tiene fe en su dentista. Porque usted va con fe en que la persona le va a ayudar. Ahora bien, el pecado se manifiesta constantemente en la vida suya, y nosotros a través de la fe vencemos el pecado, porque cada día ponemos nuestra fe en que la sangre de Cristo me puede librar de mis pecados, y ponemos la fe en que mi confesión de pecado al Señor puede ayudarme a que Dios, a través de Jesucristo, limpie ese pecado. Por tanto, sí, la fe que tenemos en Dios, la fe que Dios nos da, que por cierto, y no lo mencioné al principio, cómo Dios le da a su Hijo esa fe. Una es la fe que nos da para salvarnos, pero esa fe llega hasta ahí. Esa fe llega hasta conocer a Dios y reconocer que Dios nos puede salvar. Pero cuando somos salvos, ese mismo Espíritu que hace, produce en nosotros un fruto que viene explicado en Gálatas 5:25 por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo explica 9 facetas o los nueve aspectos, componentes de este fruto del Espíritu, y uno de ellos es ¿cuál? La fe. Por tanto, la fe que Dios nos regala a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos es una fe diferente a la fe que nos regala al nacer. Es una fe que va mucho más allá. Es una fe que nos permite enfrentarnos a cualquiera que nos diga, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Como dice el Salmo 42, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y nosotros podemos decir, yo lo creo por fe. Yo estoy convencido de que Dios está ahí. No solamente de que existe, sino de que me ama. Entonces, sencillamente, la fe vence el pecado. Primeramente, lo venció en la cruz.
El pecado con la muerte de Cristo, y la fe nos ayuda a entender por qué puede vencerlo en mí. Cuando Cristo pagó en la cruz, pagó por todos los pecadores. Yo estoy incluido. Ahora, ¿cuándo me incluyo yo como pecador en ese grupo? Cuando la fe me lleva a Jesucristo. Y también cuando la fe me ayuda a vencer cada día de mi vida la naturaleza de carne y de pecado que tengo en mí. Así que la fe vence primeramente, ¿qué cosa? El pecado. Quiero decirles entonces con esto, que cuando usted se sienta pecador delante de Dios, cuando usted se sienta que su vida cristiana no va como debería ir, usted tiene que de rodillas rogarle a Dios que le aumente, ¿qué cosa? Su fe. Y Dios le va a ayudar a entender que usted necesita ser más santo para llegar más cerca de Él. ¿Ok? Para llegar más cerca de Él, y le va a ayudar a vencer el pecado o la disposición que tenemos todos a pecar cada día, como Pablo decía allá en Romanos 7, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es realmente un cuerpo de muerte. Y el 8.1 dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Ok? Gracias sean dadas a Dios, porque nuestra fe en Dios nos permite vencer el pecado. Pero hay otra cosa que la fe nos ayuda a vencer. Y la fe nos ayuda a vencer, ¿qué cosa? La duda. La duda es un enemigo poderoso del ser humano. Cuando usted no conoce a Jesucristo, cuando usted está alejado de Dios, la duda en ocasiones lo mata. La duda es una cosa tremenda. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Los muchachos jóvenes dicen, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Los que ya están un poquito más avanzados, ya estudiaron, ya se graduaron o lo que sea, dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Qué casa me compro? ¿Qué hago con mi vida? ¿Verdad? La duda siempre está ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Jesucristo es tu Señor, tú aprendes a vencer la duda a través de la fe. Y si vamos a Hebreos capítulo 11, y yo quise que se leyera hasta el 6, no solamente porque el 6, que nuestra hermana ella lo captó muy bien sin yo haberle dicho nada, y lo repitió, no, hizo que lo dijéramos todos juntos, porque es súper importante ese versículo, ¿verdad? Pero yo lo dejé hasta ahí porque cuando salimos de ahí y empezamos en el versículo 7, yo quería darle esta parte dentro del mensaje para que entendieran por qué razón la fe vence la duda. Porque a partir del versículo 7 de Hebreos 11 empieza por Noé. Y se menciona a Noé, se menciona a Abraham, se menciona a Sara, se menciona a Isaac y a Jacob. Y por medio de esos 5 personajes que se mencionan hasta el versículo, a ver, ¿hasta qué versículo es, Adriel? La fe que vence la duda, hasta el 19, una serie de cosas que tienen que ver con ellos, que nos hacen pensar cómo la fe te puede hacer vencer la duda. Y les voy a poner los ejemplos. Usted póngase en el lugar de Noé. Usted está allí, en el medio de la tierra de los secos, usted no sabe nada de lo que es el mar, usted nunca ha visto llover, usted se ve allí y de pronto Dios le dice, hazte un arca, y le da las instrucciones del arca, y Noé se pasa una bola de años haciendo el arca. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama fe. Porque él estaba haciendo algo que le iba a servir sin saber para qué, pero Dios se lo estaba diciendo. Y no, déjenme decirle una cosa. Yo te puedo decir a ti, hermano, hazme el favor y apágame los ventiladores. Tú vas y apagas los ventiladores, eso no cuesta ningún trabajo. Pero si es algo que te va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, tú lo que haces generalmente es dudar. ¿Lo hago o no lo hago? Y entonces ahí es donde viene la duda. Pero cuando la instrucción, cuando la recomendación, cuando la orientación viene de Dios mismo, entonces tú por fe crees que algún propósito santo hay ahí y usted se dispone a hacerlo. Cuando leemos allí en el 7, bueno, vemos el ejemplo de Noé, y a partir del versículo 8 el ejemplo de Abraham. ¿Cómo se le llamó a Abraham? El padre de la fe. Y yo pregunto, ¿se le llamó a Abraham el padre de la fe por gusto? No, se le llamó el padre de la fe porque los ejemplos que nos dio Abraham de fe fueron ejemplos que se van más allá de lo natural. Primero que todo, porque Dios le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, y dale que yo te voy a guiar. Ese fue el principal paso de fe. Todo el mundo piensa que solamente fue por lo de Isaac, que vino después, y que es tremendísima prueba de fe. Pero la fe de Abraham empezó a probarse desde mucho antes.
Y cuando Dios le dijo mucho antes de tener un hijo que iba a tener una descendencia que como la arena que está a la orilla del mar, él lo creyó y le creyó a Dios por fe. Y lo dice aquí en Hebreos. Y la fe venció, ¿qué cosa? Cualquier duda que Abraham podía tener. Y es verdad que Sara se rió y por eso el hijo que le nació quiere decir risa. Y es verdad que ella como que se rió, pero también tuvo fe, porque lo dice aquí en Hebreos 11 también, ¿verdad? Dice que también tuvo fe, ¿qué cosa? Sara. Tuvo fe Sara en el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril y teniendo ya 90 años de edad aproximadamente, recibió ¿qué cosa? Fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Ok? Por lo cual también de uno salieron las estrellas del cielo en multitud, y sigue ahí hasta el versículo 19 contándonos cómo Abraham, cómo Isaac, que supo mantener esta promesa, cómo Jacob, cómo el mismo José, que fue capaz de pedirle a Faraón que le dejara enterrar a su padre en la tierra y el juramento que le hizo a la tierra y al pueblo, y supo sostener la promesa de Dios que iba a pasar muchos años después, fue por fe. Todas estas cosas fueron por fe, ¿verdad? Y fueron probados, y en el medio de la duda que tuvieron, en medio de la duda que usted puede tener en su vida hoy, hermano mío, la fe puede ayudarlo a vencer. Y yo sé que la duda es una cosa poderosa y no pensamos mucho en ella. El que viene detrás va a ser uno en el cual pensamos mucho. Y lo voy a decir ahora cuál es cuando lleguemos al tercer punto. Pero póngase a pensar. ¿Duda usted? ¿Duda usted de su amor a Dios? ¿Duda usted del amor que Dios le puede tener a usted? Usted dirá, oye, eso es un sacrilegio. No. Es posible que en algún momento de su vida en el que usted no está particularmente unido a Dios por cualquier circunstancia de la vida, usted puede llegar a tener duda del amor que Dios le pueda tener. ¿Saben quién llegó a tener duda del amor de Dios? ¿O quién llegó a tener duda no tanto del amor, que no lo conocía mucho, sino del cuidado y la protección de Dios hacia él? Job. Yo estoy leyendo el libro de Job en estos días. Y cuando Job dice las cosas que dice y nosotros lo criticamos, tenemos que ponernos en el lugar de él y pensar, porque Job le tocó dura, pero bien dura. Yo les digo con toda honestidad, hermanos, ¿estará usted preparado para que le pasen las cosas de Job? Y no quiero meterme en el otro punto porque ya casi me estoy metiendo, pero hubo dudas. Y existe la duda a veces en el cristiano. Yo no digo que sea un pecado, o puede llegar a ser un pecado cuando usted involucra a Dios, pero cuando usted la fe que Dios le dio la pone en función de vencer la duda y confía en las promesas de Dios, la fe vence la duda. Así que vence el pecado, o sea, el pecado desde el día que se convirtió, y el pecado a partir de ahí, y vence la duda. Pero también vence, y es el tercer punto que quiero traerles, la prueba. Por eso casi que me estaba metiendo ahí. Vence la prueba. Miren, lean el mismo capítulo 11 de Hebreos a partir de los versículos 32 al 39. Terminen el 40, pero del 32 al 39, que no los voy a leer todos por el tiempo que tengo. Pero cuando usted empieza, sobre todo, bueno, dice, da un número de nombres ahí, da una serie de nombres: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Pero miren el 33, ¿qué hicieron por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren el 35, qué hermoso. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección, o mejor resurrección. Digo ahora, ¿en qué momento de la vida, de la historia del cristianismo, los cristianos no han sufrido? ¿En qué momento los cristianos no han pasado pruebas? ¿En qué momento y situación se nos dice en la palabra de Dios que la vida cristiana va a ser una vida fácil de llevar, sino una vida llena de pruebas? Pero ¿saben por qué tiene que ser una vida llena de pruebas? Porque Dios tiene que probarnos por un lado, y por otro lado tenemos que ser probados por nuestra propia naturaleza carnal. El amor a Dios se prueba. No basta con que yo le diga a mi esposa, yo te amo, o se lo diga a mi hija. No basta con que usted le diga a alguien, no, yo quiero ser tu amigo, o yo te aprecio. Usted tiene que mostrar eso. Y en las pruebas es que se muestran estas cosas. El amor se muestra en las pruebas, y la fe también se muestra en las pruebas.
Y toda esta gente de lo que nos habla, yo les invito a que después ustedes en su casa lea toda esta parte de Hebreos 11 para que usted interiorice las cosas que pasaron. Experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Pablo fue uno, pero no fue el único, ¿ok? Y dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, muchas pruebas, pero oigan qué versículo más hermoso, y para mí es el más hermoso de toda esa parte de ahí, por lo que dice. Dice el 38, ¿saben lo que dice el 38? De los cuales el mundo no era digno. Y Dios entiende, y Dios nos está diciendo que cuando usted por la fe soporta las pruebas, el mundo no es digno de usted. Cuando usted aprende del ejemplo de estos hombres de Dios y usted pone los ojos en Jesús y usted por fe en Dios y en sus promesas soporta las pruebas, usted ha vencido entonces todo lo que viene, porque el mundo no es digno de usted. Y no quiero entonces meterme en el cuarto punto, pero lo cierto es que en el medio de las pruebas, y hay un canto bien hermoso que tiene que ver con la iglesia vieja, ¿te acuerdas? En medio de las pruebas, ¿qué hace la iglesia? La iglesia sigue caminando. La iglesia hoy está sufriendo pruebas. Las está sufriendo, miren, vamos a ser sinceros uno con otro. Usted no se imaginó hace un año atrás que íbamos a estar viviendo esto. Hace 6 meses atrás quizás tampoco se lo imaginó. Y entonces cuando un predicador se paraba aquí adelante, casi siempre el pastor, y le decía, hermano, la iglesia tiene que estar preparada para las pruebas, alguien dirá, allá en el Medio Oriente, que nuestros hermanos los están matando, en África, en lugares de América Latina. Aquí lo más que te puede pasar es que no te quieran coger un tratado, o que alguien te tire una ofensa, o que alguien te hable mal porque tú eres un cristiano, o te vire la espalda. Hermanos, vamos a ser sinceros, eso es lo que yo pensaba. Pero cuando yo veo las cosas que están pasando con la iglesia en este momento, y algunos que están aprovechando esta situación, que es una situación real, para llevarlo más allá y cortar, no me gusta mucho la palabra coartar, pero bueno, está bien, para cortar los principios, cortar las libertades, cortar los derechos que tenemos protegidos por la Constitución de este país para adorar, estamos dándonos cuenta que la iglesia tiene pruebas y que la iglesia está enfrentando pruebas y pruebas grandes. Y les voy a decir algo, el viernes la Corte Suprema de este país rechazó, no sé si lo saben o no lo saben, una moción de una demanda de una iglesia en Nevada que había dicho que por qué los casinos y otros burdeles y otros lugares que hay muchos por allá tenían más libertades en cuanto a lo que es la asistencia y lo que es la gente que podía congregarse que las iglesias, que no era justo. Y los que sabían de esto pensaron que era una cosa de coser y cantar, que la Corte le iba a aprobar la demanda. Y la Corte, ¿saben lo que hizo? Rechazó la demanda. Y las iglesias siguen con menos libertades que otras actividades que son muchísimo menos edificantes y moralmente degradantes. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está bajo fuego. Hermanos, no nos confundamos. Si usted quiere servir a Cristo, usted va a padecer persecución. Estamos en ese tiempo, pero quiero darles una buena noticia. La buena noticia está en la Biblia, y la Biblia dice que las pruebas son el fuego mediante el cual nos probamos, y por medio de ellas nosotros, ¿qué cosa hacemos? Nos estamos más cerca de Dios, y la fe vence las pruebas. Y la prueba de eso, la evidencia de eso está acá, en que ustedes están aquí y que hay otros que yo sé que quisieran estar aquí, que están allí en su casa mirando y escuchando, pero yo sé que cuando tengan la primera oportunidad van a estar aquí con nosotros. Y esperamos que así sea, y vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para evitar cualquier problema sanitario, pero vamos a estar en la casa de Dios, porque en medio de las pruebas la iglesia camina. Pero las pruebas no son solamente para la iglesia, son para cada uno de nosotros, son para nuestros hogares. Los antiguos tuvieron sus pruebas y las vencieron por fe, lo dice aquí Hebreos 11. ¿Nosotros vamos a vencer las nuestras también? Bueno, tenemos que tener la fe que tuvieron ellos, porque de lo contrario no lo vamos a hacer. La fe en Dios y en sus promesas, en su amor para con nosotros, en su amor para con la iglesia y en el poder maravilloso y omnipotente y en el poder soberano que tiene Dios sobre todas las cosas, confiamos en que Dios da la victoria. Si no fuera así, no estuviéramos acá de ninguna manera. Y el último aspecto que queríamos tocar, de los 4, vence el pecado, la fe, vence la duda, la fe, vence las pruebas, la fe,
y la fe vence en sentido general el mundo. Y dice, bueno, ya vamos a ver por qué la fe vence el mundo. Y eso lo dice en Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice Primera de Juan 5:4? Yo marqué varios versículos aquí, del cual no he leído casi ninguno. Y entonces Primera de Juan 5:4 no lo marqué. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué la fe vence al mundo? Les voy a decir dos cosas, o dos aspectos del mundo. Cuando la Biblia menciona mundo, y cuando nosotros hablamos de mundo, nos enfocamos en dos cosas. El mundo de la carne, las tinieblas, las cosas malas, o sea, las de dentro y las de fuera, ¿ok? Y hablamos también del mundo con respecto a las almas. Y son dos conceptos diferentes de mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué mundo se refiere eso? Al mundo de las tinieblas. Y cuando leemos allí en Efesios capítulo 6, del 10 al 20, que habla de la armadura de Dios, aparecen específicamente en el capítulo 16, en el versículo 16 que dice, Efesios 6, 16, y tomad ¿qué cosa? El escudo de la fe. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que nos enfrentamos a las tinieblas, no tenemos lucha contra sangre y carne, y nos enfrentamos a las tinieblas por medio de la fe, el escudo. O sea, la espada del Espíritu es para atacar, pero el escudo de la fe es ¿para qué? Para defendernos. O sea que podemos vencer el mundo, y el mundo de la carne, y el mundo de los malos deseos y las bajas pasiones, y el mundo de las tinieblas que está rodeándonos constantemente a través de la fe. Y ahí podemos, ¿qué cosa? Dominar, porque la fe nos ayuda ¿a qué? A dominar estas cosas. Van a estar presentes allí, pero las podemos dominar. Es como la medicina que el médico te dice, no te va a curar la enfermedad, pero te va a mantener bien. Por ejemplo, la insulina y la diabetes, que estaba Carlito hablando ahorita de esto, ¿ok? El diabético que tiene que tomar insulina o inyectarse, insulina. ¿Le cura la insulina a la diabetes? No se la cura. ¿Le ayuda a controlar qué cosa? Los síntomas. ¿Le ayuda a controlar qué cosa? Los resultados de la glucosa alta, pero no le cura la enfermedad. La fe nos ayuda en medio y mientras estemos en esta naturaleza carnal, donde las tinieblas nos rodean, donde las cosas no son adversas, podamos vencer cada día. Y créanme que la victoria es diaria. La victoria de hoy no le sirve a usted para la semana que viene. Usted tiene que estar de victoria en victoria para que usted se sienta, ¿qué cosa? Que usted es un vencedor. Y la fe vence al mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo como las almas, ya entonces no queremos conquistar. La fe vence al mundo porque ahora cuando nosotros empezamos este mensaje, les hablábamos de nosotros como pecadores, cuando conocemos a Dios, que la fe nos transforma en hijos de Dios. Bueno, pues ahora somos transformados ¿en qué? En evangelistas. Ahora nosotros tenemos que predicar esa palabra para que otros entonces puedan venir a los pies de Jesús y podamos también vencer al mundo. La pregunta mía es, ¿estamos preparados para hacerlo? ¿Tenemos la fe suficiente para pensar que Dios puede transformar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo o de estudio? Tenemos la fe, porque déjenme decirles algo. A veces lo que nos detiene de predicar el Evangelio no es la pereza, que pasa es la pereza, o la demasiada ocupación en otras cosas, la falta de interés. A veces no es a veces no es la pena. Hay gente que tiene pena de predicarlo. Cada vez tiene que tener menos pena porque hay otros que no tienen ninguna pena de cosas muchísimo más horrendas y moralmente degradantes y lo dicen a todo pulmón. Así que, pero a veces no es eso. A veces es la falta de fe de nosotros en pensar, bueno, y si yo le predico y después resulta que no. Entonces usted tiene que entender su vida. Entonces analícese usted primero y dice, Señor, dame la fe suficiente para que yo pueda entender que si a mí me pasó, y si yo puedo vivir una vida bien feliz contigo, una vida completa y total contigo, yo lo puedo hacer, se lo puedo decir a otros también y otros también lo pueden hacer. Y ahí es donde la fe vence al mundo. La fe vence al mundo cuando usted es capaz de entender, o de conocer, o de estar seguro de que Dios puede hacer la misma obra que hizo en los antiguos.
que murieron por causa del Evangelio. La misma obra que hace hoy en muchos. Ustedes saben que en este momento hay gente que está muriendo por causa del Evangelio. Ustedes lo saben, ¿verdad? Yo no quiero que ninguno de ustedes ignore eso. Cuando yo oro diariamente, ahí está mi esposa, yo pongo en mis oraciones a aquellos que están sufriendo por causa del Evangelio. Mire, no ore solamente por los enfermos. No ore solamente por los enfermos. Los enfermos está bien, ore por los enfermos. Pero cuando usted vaya a orar por los enfermos, acuérdense que hay hermanos suyos que tienen cargas y preocupaciones y tribulaciones que no son enfermedades, pero que las tienen. Hay quienes tienen hijos en el mundo, hay quienes tienen otros familiares fuera, hay quienes tienen otros problemas que no son enfermedades del cuerpo, pero que le afectan. Pero encima acuérdese de que hay hermanos suyos y míos que en este momento en que estamos y en el momento en que usted vaya a orar en su casa, están dando su vida en determinados lugares del mundo, donde les arrancan la cabeza. Y quiero que usted sepa que usted tiene que orar mucho, mucho, mucho por esta nación donde estamos, porque las cosas no vienen buenas para acá. El que me quiere creer, que me crea; el que no me quiere creer, ore, que el Señor le dé el discernimiento y guíese por la palabra del Señor. Las cosas se están portando muy feas. Y yo no quiero que alguien piense que si va a llegar un momento en el cual vamos a estar igual que en Nigeria o vamos a estar igual que en el Medio Oriente. Yo no lo sé, o si Cristo viene antes. Yo lo que quiero que ustedes piensen es que la iglesia y cada uno de nosotros que la formamos tiene que tener una fe suficientemente poderosa en Dios para que si las pruebas suficientes vienen, nosotros podamos resistir esto. Y ya sé que ya hablamos de la prueba anteriormente, pero ahora estamos hablando del mundo. Y tenemos que tratar de ganar tantas almas como podamos ganar, no solamente porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, no solamente porque Dios ha derramado el amor en nuestros corazones, no solo para amarle a Él y a nuestros hermanos, sino para amar a nuestros enemigos también y para amar a los inconversos. Eso es suficiente, pero también porque el tiempo se nos está acabando. Y tenemos que pensar en las almas que tenemos que salvar y tenemos que pensar en cuánta gente tenemos que ir pero tenemos que tener fe suficiente en que Dios puede hacer por ellos lo mismo que hizo por nosotros. Si no nos alcanza esa fe, entonces nuestra fe no vence al mundo. Entonces se equivocó Juan. Y yo sé que Juan no se equivocó. Pero si se equivoca en uno de nosotros, entonces nosotros somos los que estamos fallando delante de Dios. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Lo vence por dentro y lo vence por fuera. Lo vence en el sentido de la pecaminosidad, en el sentido de las tentaciones, en el sentido de la oscuridad espiritual, y lo vence en el sentido de las almas que tenemos que alcanzar. La fe que tenemos en Dios es una fe vencedora. También se nos dice otras cosas de la fe que se me pasó a decirse al principio, pero igual se los dejo de tarea. Primero a los Corintios 13:13, la fe que tenemos o la fe en Dios es una fe duradera. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, permanecen tres. La fe es una fe que permanece. La fe es una fe preciosa, lo dice Primera de Pedro 5:7. Y dice allí, Primera de Pedro, 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea que para Pedro, tener fe era mucho más precioso que tener oro. La fe es una fe preciosa. Y por último, necesaria para alcanzar justicia, como nos dice Romanos 3:22 y Gálatas 2:16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También hemos creído en Jesucristo. Y Romanos 3:22 lo tengo acá. También Romanos 3:22, Adriel, ¿dónde está? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que, miren hermano, cualquiera puede tener fe. Ahora yo les voy a hacer dos preguntas. Una se la voy a hacer a los que me están mirando allí, que son inconversos y que no han creído en Cristo Jesús como su Salvador. La pregunta es: ¿tú tienes fe? ¿Tú sabes lo que es la fe? El problema es dónde la pones. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Si no lo has hecho aún, yo te estoy invitando hoy para que lo hagas, porque es la única fe que te puede hacer realmente exitoso en la vida, en los parámetros de Dios, no en los parámetros nuestros. Y la pregunta que le voy a hacer a los que somos ya de la fe, vamos a decir así, los que estamos en Dios, los que estamos en Cristo, es: ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Qué haces con tu fe? ¿Es tu fe lo suficientemente efectiva, eficiente en Dios para poder vencer la duda, el pecado, las pruebas y el mundo? ¿O no lo es? Si no lo es, y es posible que no lo sea, yo te invito a que hagas una decisión hoy, y la decisión ya la hiciste por Cristo hace quizás mucho tiempo,
pero que hagas hoy la decisión de llegar ante el trono de Dios y pedirle a Dios cada día que te aumente la fe y que te ayude a usar tu fe de una manera más efectiva, de una manera más eficaz, para que tu vida, tu hogar, tu iglesia y las vidas de los que están alrededor tuyo sean edificadas por medio de esa fe. Este es el mensaje que yo traía de parte de la palabra de Dios, o el mensaje de la palabra de Dios, de parte de Dios, quise decir, para ustedes. Y es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy para sus hogares. No solamente de lo que es la fe, sino de las cosas que la fe nos puede ayudar a vencer. Ojalá que podamos tenerla suficiente y tenerla en el momento y en el lugar indicado para que pueda ser así. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Permite que esta iglesia Sion y cada uno de los que están escuchando también, Señor, puedan entender lo importante que es la fe que tú nos das y podamos aplicarla cada día de la manera, Señor, que tú nos has enseñado y de la manera que tú nos recomiendas hacer en nuestras vidas, para vivir vidas no solamente exitosas, sino vidas que sean agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.